capacidad de silenciar nuestra mente a un nivel en el cual podamos recibir lo que la vida nos está presentando, ya sea a través de los oídos o a través de los ojos o a través de la kinestésico del cuerpo. Hola, bienvenidos al capítulo número 7 de Libertad 360. En esta ocasión estamos hablando de nuevo con Carolina Robles desde Costa Rica y el tema de hoy, un tema súper interesante, es aceptando el momento presente como el primer paso para el encuentro con uno mismo. Hola Carolina, bienvenida al programa. Hola Henry y hola a todas las personas que nos escuchan. Estoy muy emocionada de estar aquí con todos. Igual, yo también. Esa semana te contaba que ha sido una semana bien loca y por eso se me ha olvidado todo el tiempo. Ojalá salga todo bien ahorita. Sí, así va a ser. Y además la intención es pues crear un espacio de crecimiento y que disfrutemos, tanto las personas que nos escuchan como nosotros. Así es, correcto. Bueno, yo quisiera empezar de una vez porque me parece muy interesante. Es algo que creo que nos afecta a todos y como tú mencionabas en el programa pasado, si no me equivoco, usualmente vamos de estar en el pasado a estar en el futuro. Y yo creo que lo que cambia es la polaridad del sentimiento. Es decir, si vemos el pasado como recuerdos bonitos o lo vemos como recuerdos traumáticos, o si vemos el futuro como optimismo o lo vemos como algo que nos agobia, igual pienso que son inferiores estados, todos esos que voy a mencionar, a estar aquí y ahora en el presente. Así es, así es. La sesión pasada hablamos sobre el tema de la libertad emocional. Dimos una definición sobre la libertad emocional y lo que dijimos fue que es un estado que nace en respuesta a un proceso esencial que como seres humanos debemos vivir, que es el encuentro con nosotros mismos. Hablamos que dentro de esa libertad emocional, para llegar a esa libertad emocional, hay de alguna manera un camino que se puede identificar, ¿verdad? Y que ese camino realmente va a depender del estado de la persona. Hoy, un poco lo que vos me sugerías, ¿verdad? Perdón, tengo una pregunta. Ajá. ¿El camino depende del estado de la persona? Sí, eso es uno de los puntos que vamos a ver, es que a pesar de que en función a lo que yo he estudiado y mi experiencia, podemos identificar algunos momentos como fases o etapas claves, realmente en este proceso de libertad emocional o de soberanía o de encuentro con nosotros mismos, como le quieras poner, sí, no hay un correcto o incorrecto. Y no deberíamos de decir que es tanto un proceso lineal. ¿Me explico? O sea, podemos identificar y sí hay típicamente un camino, ¿verdad? Que es un poco lo que decía nuestra compañera Rosa en el capítulo de salud mental. Sí, exactamente, de desarrollo mental, donde hablaba de que sí hay momentos donde necesitamos ayuda, ¿verdad? Hay momentos donde necesitamos algún tipo de intervención. Entonces, en este campo, un poco la línea que yo quiero expresar es igual. O sea, esto no quiere decir que puedan haber personas que se sientan plenas con su vida y que realmente no sientan como que haya tanto bagaje en el pasado, ¿verdad? Pero sí, como experta en el tema, como conocedora, te puedo decir que para la mayoría de las personas hay un cúmulo de miedos que nos llegan y que vivimos en nuestras etapas más, ¿verdad? Primerizas, de infancia y adolescencia, y típicamente como que eso se queda ahí y tenemos la capacidad de revisitarlo cuando ya nos sentimos más maduros o más fuertes emocionalmente, o por lo menos ya listos. Claro, ok, muy interesante. Muy interesante. Entonces, el camino, la duda que yo tenía es que si había un camino general para todos o era un camino único. Yo siento que al final
la respuesta la tenía yo mismo. Es decir, yo no La creo que, tenías. ¿verdad? O sea, no creo que haya sido, no creo que nada, que todos nosotros tengamos que pararnos exactamente en el mismo punto, porque todos partimos de un lugar diferente, hemos tenido experiencias distintas, tenemos una realidad diferente interna, que se refleja en una realidad diferente externa, aunque estemos muy cerca. Exactamente. Entonces aquí lo que vamos a dar es, de alguna manera, como un dibujo de típicamente cómo se da el proceso en el que trabajamos en nosotros para, con el objetivo de sentirnos más soberanos, de sentirnos libres, de sentir esa libertad 360 que vos, ¿verdad?, tanto apreciás, Buenísimo. ¿verdad? Porque a medida que ese es el estado mental, y a medida que sentimos ese control sobre cualquier tipo de estado, estar triste o estar feliz, pero saber que es parte de la vida, ¿verdad? Exacto. Como que nos desplegamos a un nuevo vivir. Buenísimo. Suena bien. Empecemos. Me interesa. Estoy más interesado yo que cualquier otro oyente en este momento tuyo. Buenísimo. Bueno, Henry, entonces, como dije, podemos hablar de 4 etapas. Y aquí volver a hacer el hincapié que no hay respuesta correcta e incorrecta y no es un tema lineal, esto es simplemente una. Ok. Típicamente lo primero que se sugiere en este camino es lo que llamamos aceptación del momento presente. Es el encontrarnos con nosotros en el aquí y el ahora. Ahora, ese encontrarnos con nosotros en el aquí y el ahora tiene, por así decirlo, 2 dimensiones principales. Por un lado es encontrarse en el momento presente, o sea, tener la capacidad de decir, aquí estoy, ¿verdad? Sin juzgar, sin emitir criterios, sin crear suposiciones, ¿sabes? Sin salirnos de la situación. Porque a medida que estar en ese momento presente da muchísimas ventajas y nos permite manejar muchísimo mejor la situación cualquiera que sea la situación que tengamos. ¿Verdad? Entonces, hoy vamos a hablar sobre cómo estar en el momento presente, pero para seguir, digamos, dando el dibujo de las fases, en esta misma etapa de aceptación del momento presente, también un segundo momento importante es el poder darnos cuenta de cómo estamos en nuestra vida, ¿sabes? O sea, llegar a ese nivel, a ese momento y decir, bueno, ok, estoy en esta situación, no me siento feliz, tengo, no sé, 15 años de estar negando una realidad, de estar fingiendo, ¿verdad?, que soy una persona perfecta, con una imagen, y la verdad es que siento miedo minuto a minuto y quiero reconocer. Pues entonces, hay ahí como ese nivel de darnos cuenta de que, uy, sí hay algo que necesito cambiar, o bien, no, bueno, estoy bien con mi vida. ¿Me explico? Sea cual sea como Claro. la conclusión es esa conexión. Yo tengo un comentario que hacer aquí. Yo he visto muchas veces, en el caso mío, cuando yo empecé a descubrir el momento presente y estuve aquí, habían ocasiones en que descubría ciertos estados míos que no, de los cuales no era consciente en la actividad normal. Cuando me tranquilizaba, me daba cuenta que tal vez tenía un poco de miedo, pero no era un miedo que sentía yo en el día a día normal. La actividad diaria opacaba ese miedo y solo lo sentía cuando estaba tranquilo. Por ponerte un ejemplo, o mi esposa me comenta, por ejemplo, mi esposa está empezando a meditar y me dice mi esposa que una de las cosas que no le gusta de meditar es que le genera ansiedad. Yo tengo duda de si es que le genera ansiedad o es que se da cuenta de que está ansiosa cuando está tranquila meditando. Lo que quiero decirte es que a veces ese momento presente para alguna gente, ese mirarse en el espejo de ese momento, no va a ser algo tan agradable. Me parece que tal vez eso es, bueno, creo que alrededor de ese que nosotros huimos de ese momento, creo que es que está toda la industria del entretenimiento y todo lo demás. Creo que prendemos el televisor para eso, ponemos audífonos para eso, ¿verdad? Usamos muchas excusas para no encontrarnos con nosotros mismos. Por lo tanto, una cosa que yo tengo duda es, ok, es importantísimo hacerlo, pero no se requiere algo de valentía para hacerlo a veces. Se requiere de mucha valentía.
porque nos da mucho miedo pararnos frente al espejo y tener que asumir la responsabilidad de lo que vemos. Entonces, por esa razón, muchísimas veces preferimos seguir como estamos y, ¿verdad?, no someternos a ningún tipo de cambio con tal de no tener que tener ese miedo, ¿verdad?, que sentimos en el estómago cuando vamos a hacer algo de valientes. De hecho, que dice que mencionas ese punto, porque al final de la sesión, parte de lo que, ¿verdad?, los escuchas, lo que se va a llevar es, bueno, no solo el entendimiento de las fases, y vamos a hablar de la primera fase, ¿verdad?, en detalle, pero también les voy a dar una guía como de 2 preguntas claves que nos podemos hacer para darnos cuenta de si estamos viviendo en el momento presente. Interesante. Vamos a esperar esas preguntas. Ahorita lo vemos. Ok. Entonces, bueno, sí, estábamos hablando de esa capacidad de poder asentarnos en el momento presente. Esa es como la primera etapa. Okay. A medida que empezamos como a trabajar en eso y hacernos conscientes de nosotros y como responsabilizarnos, por así decir, y como decir vos, poder pararnos en el espejo y decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Cuáles son estas realidades? Algo empieza a cambiar. Ese es el inicio del cambio. Porque a pesar de que nuestra mente puede hacer maniobras, ¿verdad?, para alejarnos del momento, el cuerpo es muy sabio. El cuerpo, y aquí digamos, ¿verdad?, pues toda la respuesta que puede, empieza a sentir, ¿verdad?, y empieza como a abrirse o a permitir como la liberación un poco de esa información. A medida que con solo, y yo creo que las personas que ojalá que nos están escuchando, con solo preguntarse, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento? Hay una realidad que empieza a salir. Entonces eso nos adentra como en una segunda etapa, un segundo momento, que es empezar a identificar esos miedos, empezar a sentir, aquí hay algo, ¿verdad?, que me ayuda. Vamos a sentir miedos que están en el presente, se viven en el presente, por ejemplo, como una persona de 34 años, se vive, pero en realidad esos miedos en muchas ocasiones responden a registros que tenemos de nuestro pasado. O sea, experiencias que nos hicieron registrar un miedo. Por ejemplo, una persona que vive que crece, una niña o niño que crece en un ambiente muy violento, ¿verdad?, con agresión verbal, ¿verdad?, crece viendo que, ¿verdad?, sus papás se gritan y se hacen mal modo y eso le puede generar miedo, ¿verdad? Esta persona crece, luego posiblemente inconscientemente hay varias respuestas, ¿verdad?, pero puede ser que esta persona repita el patrón sin darse cuenta. Entonces se case y tiene respuestas agresivas y siente mucho miedo en el fondo. Entonces, ese miedo que siente por lo que está viviendo en ese momento, no solo es por lo que vive en ese momento, pero es el mismo miedo del niño o la niña que creció con esa dinámica. Claro. ¿Okay? Entonces, por eso es que esta segunda etapa es tan importante, la que se abre, que es visitar el pasado. Visitar el pasado y no es ni para quedarnos, ni para sentirnos culpables, ni verdad, todo lo contrario, es visitar el pasado para entender y como a la raíz de la situación, ¿me explico? Y entender qué fue lo que vivimos. Y aquí algo que yo de verdad, con muchísima compasión, quisiera decir es que todas las personas tenemos una historia. Como decías vos con Rosa en mi segmento, hay historias que son más neutras, me explico, y que tal vez no son y que son más livianas, y que son de una persona que vivió muy bien, ¿verdad? Pero siempre hay algo como que nos queda, ¿verdad?, de todos esos años. Entonces, además, hay una cosa importante, creo yo, que es lo que yo siento, por lo menos, y es que cada quien tiene su propio como umbral del dolor en ese sentido, y en el sentido de que si la vida tuya ha sido muy dura, entonces te parecen duras las experiencias y tal vez
las experiencias de alguien de al lado te van a parecer como muy llevaderas, pero esa persona de al lado no ha vivido la tuya, solo ha vivido la de él. Entonces, para él, esas experiencias que para ti te pueden parecer como cualquier cosa, van a ser igual de fuertes e igual de potencialmente traumatizantes que las fuertes tuyas. Entonces, no se puede comparar así horizontalmente. No, no se puede comparar, no se puede comparar. Eso es tan cierto lo que decís, porque yo no puedo, por decirte, por yo haber vivido una situación dura para mí, yo no puedo desmeritar la experiencia de otra persona porque yo considere que no es tan dura. Exacto. Cada persona tiene la experiencia que viene a vivir. Es parte un poco de lo que hablábamos la sesión pasada, ¿verdad? Que todos tenemos un destino y una experiencia que es única. Correcto. Entonces tenemos como que enfocarnos en eso que estamos viviendo. Sí, este es un trabajo para mí, conmigo. No se puede comparar hacia los lados. En este caso no tiene sentido porque no es válido. No es válido. Entonces, bueno, una vez que ya hemos como empezado, y aquí de nuevo lo que dije al principio, no es lineal, porque a veces puede ser que nos demos cuenta de una creencia, que es ya algo que voy a explicar en esta tercera etapa, y esa creencia nos lleva a indagar un miedo. ¿Me explico? O sea, no es lineal. Entramos entonces a una tercera etapa, que es donde identificamos creencias que pueden ser limitantes, ¿verdad? Que realmente esas creencias están o son en respuesta a un miedo, ¿verdad? Entonces puede ser o que identificamos un miedo, ¿verdad? Y eso responde a una creencia, o al revés. Identificamos una creencia en un diálogo, ¿verdad? Una persona que dice que para hablar o para que me entiendan hay que gritar. ¿Cuál es esa creencia? ¿De dónde viene? Puede ser que venga de algún miedo, ¿verdad? Entonces, esa etapa de creencias es clave. Sí, porque es empezar como a tomar acción, ¿verdad? O que yo te diga, ay, es que la vida es muy dura. La vida es dura, Henry. Es que la vida es dura. Y si esa es la creencia, y eso es lo que yo me digo, esa es la realidad que empiezo a crear, ¿verdad? Porque es como el nivel de vibración en el que yo me mantengo. La vida es dura. La vida es durísima. Correcto. Entonces hay que decir, ok, ¿por qué es dura la vida, Carolina? ¿De dónde, verdad? Pues y como desmenuzar, ¿verdad? El monstruito que hay atrás de ese comentario, entender de dónde viene, para luego poder identificar, bueno, sí, identificar algo mejor y instaurar algo. En uno mismo, en un sistema de creencias. En uno mismo, en el sistema de creencias. Vos te acuerdas que la sesión pasada me decías que querías que habláramos sobre la programación neurolingüística. Eso lo vamos a hablar, ¿verdad? Porque la programación neurolingüística es una estrategia de comunicación y de psicoterapia. Básicamente lo que hace, y en este caso es muy útil para esta etapa, porque lo que hace es que crea una relación entre los procesos neurológicos, el lenguaje y los patrones de comportamiento. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir eso para las personas que nos escuchan? Que hay una terapia en la cual uno puede entender a través del lenguaje, ¿verdad? Por ejemplo, esta creencia que dije, la vida muy dura, hacer toda una exploración a ver dónde se registró eso, en qué momento, y de alguna manera, a través de técnicas, como recodificar una nueva creencia. Entendido. Interesante. ¿Sabes lo que a mí me confunde un poco tal vez? Y es que tal vez el hecho de que no sea lineal me da una luz a mis dudas. Porque lo que yo pensaba era, bueno, pero si mi vida ha sido dura, yo solo estoy expresando lo que en realidad ha pasado. Pero la pregunta que aplica, creo yo, es qué fue primero, si el huevo o la gallina. O sea, ¿fue dura porque yo creí que era dura o creo que es dura porque fue dura? Y realmente es casi imposible de contestar, creo yo, porque la cosa es así como cíclica siempre. Exactamente, es casi que imposible de responder. Sí, correcto. El punto es que se puede parar, se puede definir, se puede identificar lo que estoy creyendo en este momento y instaurar nuevas creencias que me pueden habilitar a mejores cosas, a una vida, por decir este ejemplo, tal vez no tan dura como la que tenemos ahora. Exactamente. Y entonces ya ahí ves como poco a poco hemos ido girando la situación,
¿verdad? O sea, pasamos desde un momento de encontrarnos en el presente, ver qué es lo que está pasando, entender cuál es la raíz, de dónde viene, identificar eso qué significa en términos de creencias. Y creencias aquí puede ser desde frases hasta temas de autoimagen, de cómo veo la vida, de todo. Para después instaurar algo mejor, ¿verdad? Algo más útil para esa persona. Y luego, entonces entramos en una etapa que es una etapa que yo pienso que se queda con nosotros toda la vida, que es ese empoderamiento frente al cambio. ¿Es el qué, perdón? El empoderamiento frente al cambio. Entendido. Okay. Ajá. ¿Sí me estás escuchando bien? Se escucha mejor ahora. Sí. Ay, perfecto. Ahí. Sí, mucho mejor. Entonces, empoderamiento frente al cambio. El empoderamiento frente al cambio es este trabajo que vamos haciendo a nivel individual, a donde empezamos a tomar acciones que nos dan miedo, pero que van generando esa nueva realidad, que nos van acercando a esa libertad de ser. Y algo que como que yo quisiera decir con respecto a esto, es que muchas veces las personas vemos lejanos, como muy lejano, ese yo ideal, ¿verdad? Decimos, ay no, es muy difícil llegar a alcanzar esto. Y algo, digamos, que yo trabajo, que yo procuro instruir, es el darnos cuenta que lo primero que tenemos que hacer, o lo que tenemos que hacer para irnos acercando a esa nueva realidad, es enfocarnos en el reto que tenemos al frente en este momento. Porque a medida que pasamos ese obstáculo que tenemos, nos vamos acercando a ser esa persona, vamos ganando confianza, vamos cambiando nuestras creencias, nos damos cuenta que sí se puede, nos seteamos algo más y vamos. Claro, absolutamente. Mira, yo siento algo con el cambio. El cambio me ha acompañado a mí varias veces en mi vida y yo siento algo interesante. Y es que, como yo estoy empeñado en mejorar, yo estaba viendo hace como unos 3 días, mi celular me recordó que hace 5 años exactamente, había abierto un correo electrónico que se llamaba Vida Ideal 2020. Fue en el 2015. Y yo tenía todo un plan y tenía todo un montón de cosas que era mi idea de vida ideal que iba a alcanzar en el 2020. No alcancé todo, pero viendo para atrás, he mejorado en todo sentido. En todo sentido, en cualquier dirección que te imagines en mi vida, estoy mejor hoy que hace 5 años. Entonces, lo que quiero compartir no es eso. Lo que quiero compartir es que ese proceso de mejora me ha obligado a soltar cosas de antes, cosas que me habían acompañado hasta ese momento. Y en ese soltar, yo estoy seguro que hubiera avanzado mucho más si hubiera soltado más rápido. El cambio por naturaleza da miedo, creo yo. Pero es imposible agarrar la nueva rama si no sueltas la anterior. 100%. No puedes. Tenés que estar en el presente, ¿verdad? Y volvemos mucho. O sea, tenés que tener claridad sobre qué es importante para Henry, a dónde quiere ir Henry. Eso de hacer el vision board, ¿verdad? Y el ideal a 5 años es buenísimo porque le da una instrucción a la mente de a dónde ir, ¿verdad? Pero hay una clave que es ¿verdad? No podemos estar viviendo aquí, viendo solo allá, porque entonces no estoy logrando lo que tengo que hacer aquí. Claro, exacto. ¿Verdad? Tengo que hacer lo que está aquí, tengo que enfrentar el miedo que me da hoy hacer determinada cosa, porque al lograr eso, gano muchísimas cosas de crecimiento y me voy acercando. Por supuesto, no puedes manejar, o sea, tienes que saber dónde vas a manejar, pero no puedes dejar de ver el carro que está enfrente tuyo, el semáforo que está enfrente tuyo. Me explico, en el camino hacia allá tienes que ver esos detalles que están justo aquí. Aunque yo sepa para dónde voy y sé que voy ubicado, pero si solo voy viendo el GPS me voy a chocar en el carro de enfrente. Exactamente. Ok, entendido. Entonces, bueno, ahí vamos. Esas son en grandes, digamos, rasgos las fases o los momentos. Ok.
y ahí pues los vamos a ir viendo. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre el momento presente. Entonces, como dijimos, aquí hay de alguna manera como dos niveles en los cuales se puede interpretar aceptar el momento presente. Por un lado, lo que es aceptar este momento, ¿verdad? Como momento presente, Okay. que es toda una técnica y la vamos a hablar. Y el segundo estado es, ok, aceptarme como persona que soy, que tiene que trabajar cosas en su vida, ¿verdad? Y empecemos por definir qué es estar presente, porque pareciera ser algo muy sencillo, pero realmente a todos nos cuesta muchísimo estar en el presente. Uh-huh. Yo creo que es Entonces, algo tan cercano que lo dejamos de ver. Es difícil verlo porque está aquí. y te voy a decir por qué es. Estar en el momento presente, estar presentes es la capacidad de poder escuchar o ver o integrar, sentir una experiencia, o sea, la experiencia actual que estamos viviendo, este momento, sin inmediatamente agregar un criterio, un juicio de valor, juzgar un pensamiento. ¿Me explico? Nuestra capacidad realmente de estar presentes es el poder experimentar la vida sin pensar que tenemos que automáticamente decir o hacer algo. Ok. Los seres humanos no estamos acostumbrados a eso. Jamás, todo lo contrario. Hemos vivido toda la vida en ¿verdad? En una interacción de estímulo-respuesta y tengo que, es más, el que se mueve más rápido es mejor Sí, y crecimos así. sí. Pero eso, en muchos casos, lo hemos extrapolado, o sea, lo hemos llevado a un nivel a donde no estamos ni siquiera terminando de escuchar a una persona, o de hecho no la estamos escuchando porque estamos pensando en qué es lo que nosotros vamos a decir. Correcto. Te cuento una historia conmigo ahí. Ajá. Tú puedes notar que yo me cuesta callarme, ¿verdad? Cuando me veas hacer esto, es que me sorprende los labios porque no tengo que hablar en ese momento. Uh, Me cuesta callarme y siempre he sido así. Pero fíjate que en las interacciones personales de uno a uno, sobre todo cuando empecé a tener bastantes subalternos en mis trabajos, Sí. uh, una de las cosas que me puse como regla yo mismo es que solo podía comentar algo mío cuando reconocía lo que la persona había compartido de ella conmigo. Un ejemplo, me decía alguien, mi hijo entró a la universidad este año y mi intuición, mi instinto natural era decir, el mío también. Pero me ponía de regla de decir, no, voy a reconocer primero eso y decía, de verdad, ¿y qué está estudiando? Algo así, cuando ya habíamos entablado algo de conversación alrededor del tema que ella trajo con ella como el centro de la plática, solo entonces, si yo consideraba pertinente, yo podía decir, mi hijo también empezó hoy, este año. Claro. Pero fue algo que tuve que trabajar durante años para hacerlo. Ahora me sale más fácil, casi natural, pero me costó años de trabajo porque lo normal era, ni siquiera pensaba, sino que se lo respondía yo también. Como que fuera Sí. competencia casi, como que fuera un campeonato. Eso me parece muy apropiado. Creo que es algo muy interesante que lo cometemos casi todos. Todos, por supuesto, es que crecimos así. Pensamos que esa es la manera. Sí. Ahora, parte de lo que pasa es que eso no es estar presentes. ¿Me explico? Ni para una conversación, y incluso vos en tu día a día, con, trabajando, si estás trabajando y estás pensando en qué vas a hacer en 2 horas y no estás 100% trabajando y por ende estás perdiendo muchísimo poder que tendrías si estuvieras presente. Sí. Entonces algo, y voy a usar un ejemplo que, una manera que lo vi, que me pareció útil explicar. Eh, a ver, todos pasamos, y aquí estamos hablando mucho ¿verdad? Como de alentar a las personas a, ¿verdad? El positivismo y demás,
yo no quiero que los escuchas sientan que estamos ajenos al dolor. O sea, en este momento, más este año, ¿verdad? Estamos pasando por un año difícil, un año de confinamiento, de cambio, ¿verdad? El mundo realmente no va a ser igual. Hay situaciones que son realmente complicadas, Sí. ¿verdad? Y tanto a nivel personal como colectivo. Es muy difícil estar presente, como acabamos de hablar, ¿verdad? En una situación complicada en tu vida. Es muy difícil mantenernos presentes si sentimos que nos van a despedir o si sentimos que nuestra pareja nos va a dejar, tenemos un miedo así. Es muy difícil. Pero sí es mucho mejor para lo que vaya a pasarnos o lo que vaya a suceder en nuestra vida, que nosotros empecemos y aprendamos a estar presentes. Lo voy a poner a través de dos ecuaciones. Nosotros decimos A, situación complicada, más cabeza pensando, creando suposiciones, diciéndose cosas feas, creando alternativas cuando realmente eso todavía nada está pasando, ¿verdad? Situación dolorosa más pensamiento obsesivo de la mente, igual más malestar. Claro. Mucho más De malo malestar. pasamos a peor, con seguridad. Ajá. A, situación complicada, al parecer posiblemente dolorosa, más estoy en mí, respiro, trato de empezar a controlar mi mente, trato de no crear suposiciones, confío, veo por qué me puedo sentir agradecido, digo, en este momento estoy a salvo, ¿verdad? Igual aceptación Claro. y mejoría, ¿verdad? O sea, definitivamente hay una ganancia en no reaccionar inmediatamente. Lo que yo llamo pegarse en las paredes, ¿has visto? Que salimos corriendo, nos pegamos todos en las paredes en la carrera que salimos. Exacto. A mí me parece una palabra para mí clave ha sido confianza. Confianza para mí es importantísimo. A veces yo no entiendo exactamente lo que está pasando, pero como sé que tengo mi meta clara y sé que el universo conspira en general para que yo la alcance, tal vez ese camino es el correcto. Tal vez lo que está pasando es que yo iba por el lado equivocado, me están diciendo es por aquí, aunque no sea lo que exactamente yo pensaba conscientemente en ese momento. Esa confianza para mí ha sido muy útil. Y no es que la tengo manejada del todo. Yo no puedo enseñar Ninguno nada de la esto en tiene. realidad. Sí, me imagino. Pero Pero ha vamos. mejorado mucho en el sentido de que ahora puedo traer esa paz en medio de las situaciones complicadas, o por lo menos más que antes, y por lo menos corto la energía a esos espirales de preocupación y de agobio que a veces se tienen. Y no generas más malestar. Correcto. Me explico, con solo ya no generar más malestar, no sumarse ya hay una ganancia. Sin duda. Entonces, esa ecuación yo siento que puede ser muy útil para las personas que nos escuchen. Parte de lo que vamos a ir trabajando es en técnicas que ayuden a, ¿verdad? A las personas a estar presentes, ¿verdad? Poco a poco. Algo que yo leía hace un tiempo y me parecía muy interesante de reflexionar es el tema de lo que llamamos la ley de polaridades, que es nosotros tenemos que entender que así como en el mundo hay momentos y hay orden en ciertas cosas, también hay momentos de caos, ¿verdad? También hay momentos de disrupción. Y eso es así porque es el mecanismo para crecer. Y con las personas, nosotros, cada uno con nuestra vida es igual. El mundo está aquí para que crezcamos, para que evolucionemos, para que encontremos la libertad 360. ¿Me explico? Y eso se logra a través del entender que momentos difíciles van a haber, retos siempre van a haber de una u otra forma. Lo que tenemos que aprender es a cómo navegamos por medio de esos retos, ¿verdad? Sí.
Entonces, ese es un mensaje muy importante. Algo que también, ya como para ir cerrando el tema de la aceptación del momento presente, una vez que nos empezamos a, a entablar en ese momento presente, es como un músculo, así como cuando uno va al gimnasio a hacer ejercicio y a desarrollar músculo, en esto es igual, vamos que un músculo a donde cada vez nos es más fácil aprender a, antes de reaccionar rápido, respirar, ¿verdad? No sentir que tenemos que decir algo inmediatamente, sino integrar, respirar, ver qué voy a agradecer, ver por qué sí me siento agradecido, confiar, ¿verdad? Todos son mecanismos que vamos integrando y cada vez, repito, se vuelve más automático también, como un hábito. Claro. ¿Verdad? Exacto. Yo siento que hay una cosa interesante, la idea del gimnasio me parece muy interesante porque yo me acuerdo cuando yo tenía como 16 años, Ajá. hace muchas lunas ya, que pesaba más una maldición que yo, o sea, era cualquier cosa. Y me puse a ir al gimnasio, porque estaba en la edad, ¿verdad? En que estaba entrando y empecé a hacer el gimnasio y todo. Y por alguna razón me puse de verdad en serio a hacerlo y subí como, no sé, tal vez 30, 40 libras, facilito. La gente me decía, qué gordo estás. Y yo decía, no, 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 no es gordo, venga, toque. Ah, Ajá. pero lo que te quiero contar es que al principio de mi proceso levantaba unos pesos que era ridículo. Sí. Y después, unos meses después, la misma persona, básicamente, tal vez un poquito más gordito, levantaba unos pesos mucho más altos. Al momento en que pensar en levantar el peso con que al principio no me podía ni bañar al día siguiente, era ridículo, era una risa. Me pasó con el cuerpo, pero después me pasó también con las situaciones de la vida. A medida que fui avanzando en este camino, y de nuevo hablo de mí porque solo yo me conozco, no puedo poner el ejemplo de nadie, ni estoy hablando de lo que he leído, estoy hablando de lo que he vivido. Cuando me ha pasado es que problemas que hace 15 años al Henry Paz de 30 años tal vez le hubieran causado un problema muy grave emocional interno, hoy no tanto, hoy los puedo llevar mejor, porque creo que ha sido como ese músculo que se ha practicado y que se ha ensayado y que se ha ido entrenando al punto de que ahora estoy más listo para un montón de cosas que hace 10 o 15 estaba mucho menos listo. Y me imagino que si sigo caminando el camino va a ser así sin parar porque no creo que haya límite. Es como desarrollo de resiliencia, ¿verdad? Como esa resiliencia, esa capacidad de ir respondiendo y de ser más tolerantes a la ambigüedad, a la situación, ¿verdad? Y justamente es desarrollar esa confianza en nosotros mismos. A Sí. medida que vamos como pasando obstáculos, nos enfrentamos a miedos, vemos que sí podemos, ¿verdad? Vamos ganando muchísimas cosas. Ahora, tengo una pregunta. No sé si falta Ajá, algo más todavía para hablar del tema este, porque estás explicando el tema muy bonito y no quiero interrumpirlo. sí. Si falta algo, espero. Si no, hago la pregunta, porque tengo una pregunta que me pica la lengua. Hace la pregunta. Si no, ahora ya Ok, sé. ok. La duda es esta. ¿Este es un camino por naturaleza solitario o podemos integrar a otra gente alrededor nuestra en este camino? No sé, la verdad no tengo la respuesta para eso. Para mí fue solitario porque así la caminé yo. Claro, yo sé que el camino es así y yo he caminado una pulgada de ese camino, pero esa pulgada la he caminado en solitario porque no sé cómo integrar a esa parte interna a la gente que está alrededor mío, a pesar de que hay gente muy querida que me ha acompañado todos estos años. Pero no estoy seguro cómo hacerlo. Entonces, lo que me da miedo, y quiero tener la pregunta con esto, es, ¿qué tal si yo estamos aquí al par y luego vamos separando caminos porque yo fui cambiando por aquí y la otra persona no? Afortunadamente no fue el caso mío. Caminamos juntos el camino de manera espontánea. Pero yo no puedo obligar a nadie a caminar el camino si no quiere caminarlo. Y tampoco es correcto, me parece, no caminarlo para no alejarme de la persona que tengo al par. Si eso sucede, tienes algo que comentar al respecto, porque es algo que me parece muy interesante y tal vez muy común. Muy buena la pregunta, Henry. Ve, bueno, como dijimos al principio, aquí no hay correcto o incorrecto. Uh -huh. Hay una tendencia y ¿cuál es? Este camino es tuyo. Es un, cada persona tiene su propia historia. Todos.
nacemos con una historia, con un destino que es nuestro, que a lo largo de la vida nos unimos, tenemos, ¿verdad?, cosas en común con nuestros hermanos, con nuestros papás, historias con, ¿verdad?, con nuestra pareja, vamos haciendo una vida juntos, ¿verdad? Punto. Eso es como punto y aparte, porque cada persona es íntegra y cada persona debe encontrar su soberanía. Esa es la autorrealización, ¿verdad? Es el encuentro con quienes somos, ese es el camino, es casi que lo más importante. Ahora, sí es muy natural querer que a medida, ¿verdad?, como ir por el mismo camino, ¿verdad? Con, qué sé yo, por ejemplo, con la pareja, ¿verdad? Y que ese crecimiento sea junto con un amigo, con un grupo, pero no en la medida en la que uno deja de estar presente para uno, porque empieza a estar presente para el colectivo, te volvés a salir de tu camino en ese campo, ¿verdad? Estamos hablando del tema de crecimiento, entonces, Sí. de crecimiento personal, interno. Entonces, casi que lo que yo te diría, y típicamente como va pasando es, uno se tiene que enfocar, o la sugerencia es, mejor dicho, enfocarse en uno, en tu presencia, en lo que a vos te hace feliz, hacerlo por vos, estar con los demás, inspirar a los demás a través de tu presencia, con mucho respeto, porque cada persona tiene su libre albedrío y su, ¿verdad?, su soberanía, y tiene sus propios tiempos. A uno le encantaría que el primo y el tío estén en el, ¿verdad? Si uno está bien, que estén en el mismo nivel de conciencia y que todos caminemos y que todos encontremos la felicidad. Pero es que ese primo y ese tío tienen un camino con tiempos diferentes. Entonces, la respuesta es un proceso individual. Puede, ¿verdad? Es lindo compartir lo que uno está haciendo, contar todo lo que sea, ayudar, pero que no sea una frustración para uno, porque, porque si no te empieza a detener en tu proceso. Y O sea vos que más bien puede bien, haber un momento en el que tengamos que separarnos de alguna persona, ya sea familia, amigo o lo que sea, o profesión o actividad, porque nuestro camino nos llevó por otro lado que no lo llevó a ella. sí, esa es una de las acciones o cosas que vamos decidiendo, sobre todo en esta fase de empoderamiento, ¿verdad? Al final, cuando ya, no al final, pero conforme vamos ganando conciencia, nos vamos dando cuenta de personas que tal vez ya no están en nuestro nivel de frecuencia o que tal vez no nos hacen bien y que por ende, pues tal vez tenemos que establecer algún tipo de distancia porque ¿verdad?, nos queremos más nosotros y tenemos que respetarnos y sentirnos bien. Entonces, si eso implica, ¿verdad?, una distancia, hay que hacerlo. Sí. Fíjate que yo he tenido tanta suerte en mi vida que usualmente se desaparecen de ¿Sí? manera casi natural. Porque empezás a vibrar en una frecuencia diferente, empezás a tener otros intereses y cuando se hace que en libertad, eso posiblemente quiere decir que lo que vos haces es en libertad, porque no, ¿verdad? Como que automáticamente fluye, ¿me entendés? Fluye, no, no hay apegos. Yo tengo la suerte Entonces, que soy totalmente ignorante del tema, entonces la audacia que da la ignorancia hace que haga las cosas sin saber por qué, pero estoy seguro que cometo más errores de las veces que acierto, estoy seguro que voy más lento de lo que hubiera podido ir, pero no lo cambiaría por nada, te soy sincero. ¿sí? Porque Ah, las haces desde el corazón, posiblemente, o sea, como con tu intuición, seguridad, has tenido buenas respuestas, entonces vas caminando y, y fluís. sí, Eso es muy sano. ojalá. Pero bueno, entonces, ese era un poco el tema, ¿verdad? Es una primera etapa de la aceptación del momento presente. Sí. Algo en lo cual vamos a profundizar mucho más de esta etapa en la próxima sección es en las emociones. Ahora sí, propiamente. Uh -huh. A medida que nos damos cuenta de cómo estamos, ¿verdad?,
vamos a empezar a identificar emociones. Y resulta ser, yo me topé una herramienta muy buena hace un tiempo en un seminario con un profesor a quien admiro muchísimo, una, una escala de emociones. Una escala que esta la vamos a ver, y yo se las voy a explicar, pero es como para ya ir dando ahí Ok. una escala que nos explica cómo realmente las emociones se van viviendo como en una vibración específica. Entonces, por ejemplo, lo más bajo que vivimos es típicamente el sentirnos humillados. Sentirnos humillados es una de las vibraciones más bajas y que más mal nos hace sentir. Y de ahí vamos subiendo a culpa, desesperación, remordimiento, después hasta ya subir a las vibraciones más positivas como confianza, eh, comprensión, serenidad. Entonces, Interesante. vamos a usar esta escala como para ir adentrándonos en cómo estamos. A medida que vamos conectando con cuál es la emoción que voy sintiendo, entonces eso me va a permitir como, ¿verdad? Como medirme y entender un poquito más cómo estoy y qué puedo hacer para ir subiendo un poquito en esa Muy escala. interesante. Me parece bien porque yo siento que las emociones son bien como engañosas. En mi caso, por ejemplo, yo tengo no emoción, sino que algo, una actitud para conmigo que es la que menos tolero, es que me tengan lástima. ¿Sí? Digamos, cuando yo estoy enfermo, que alguien me diga, ay, que no, 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 espera. Me puedo morir mañana, pero por favor no me mire así, que me siento peor todavía. Eso me pasa muy seguido, pero yo estoy seguro que debe ser de alguna inseguridad mía interna. Algo debe pasar. Yo seguro que no es porque soy tan bueno que no quiero que tengan lástima. Estoy seguro que algo no tan bueno, no tan positivo es la fuente de ese asunto y no he logrado encontrarla todavía. Estoy dándole vueltas, pero odio con todo mi corazón que me digan Que te sientan que me sientan así. lástima. Eso es lo que ¿Sí? más odio, por ejemplo. Esa es una. La otra pregunta que tengo es, y esto es muy interesante para mí porque nunca he logrado preguntarle a nadie esto, es cuando hablas del momento presente, ¿Cuándo? ¿Perdona? cuando ¿Cuándo? se habla del momento presente, Ajá. la duda es, ¿estoy hablando de lo que está pasando en el momento presente? De los sonidos, de los olores, de las sensaciones, o es, no sé, es que no siquiera sé qué es. ¿Cómo es que alguien se ancla en el momento presente? No lo sé. Yo lo que he usado son herramientas que me han dicho que he usado. Y las he probado y algunas me funcionan más que otras. Por ejemplo, uso la respiración a veces, o uso cosas como esa. Pero yo estoy siempre con la duda. Es decir, si yo estoy aquí sentado en este momento, Uh-huh. ¿verdad? Estamos aquí los dos, exacto. Correcto. Hay una temperatura, hay un olor, hay que usualmente ni siquiera siento. Pero cuando me emociono hablando, ahí no siento nada. Me puedo estar agarrando fuego la pierna y no me voy a dar cuenta. Pero si estoy aquí, solamente sentado, rápidamente voy a empezar a sentir cosas que no percibí hace 2 minutos. Si me quedo callado, por ejemplo, aquí, quieto, un segundito, voy a sentir la silla, voy a sentir la temperatura del cuarto, voy a sentir el sonido del fondo, ¿verdad? ¿A eso te refieres? ¿Esa es la duda más grande? ¿O es algo Eso más es, atrás de eso? acabas de describir lo que es estar presentes. Es Uh-huh. exactamente eso. Es la capacidad de silenciar nuestra mente a un nivel en el cual podamos recibir lo que la vida nos está presentando, ya sea a través de los oídos o a través de los ojos o a través de la kinestésico del cuerpo. O las Sí, emociones. pero ya las emociones son una interpretación. Una respuesta. Eso es lo que pasa. Okay. ¿Ves? Ese ya es el siguiente nivel. Ya. Estar presentes es poder estar aquí, así en su mínima expresión, lo más básico es poder estar aquí, que vos estés recibiendo las palabras que yo te estoy dando y vos las estés integrando, pero no inmediatamente juzgándolas o pensando qué vas a decir, sino como saboreando toda la experiencia, ¿verdad? Okay. Como viviéndola intensamente. A medida que hacemos eso, el beneficio más grande que nos trae es que es como que nos maximiza en nuestro nivel de concentración, en nuestro nivel de reflexión. ¿Me explico? Sí, Porque estás absolutamente. 100% ahí. Es muy Correcto. diferente. Eso también lo vamos a ver como parte del, digamos, de la siguiente sesión. Vamos a hacer un ejercicio de estar presentes, ya a nivel como físico,
para que se empiece a sentir la diferencia. De Interesante. hecho, eso me lleva, ¿Cuántas dudas? sí, y no es fácil, pero por eso vamos a terminar con dos como preguntas que pueden hacerse las personas que nos escuchan, y vos y yo, para ver qué tan presentes estamos. Okay, esa es parte como de la tarea que vamos a empezar a hacer. Vamos a empezar a preguntar. Lo primero sería, momento a momento, es poder describir nuestra situación actual, integrando la experiencia. Es decir, ok, estoy aquí, estoy sintiendo cómo se siente mi cuerpo, puedo percibir los detalles, en todo momento, o sea, hacerlo cada vez que, ¿verdad? Que nos sintamos, ¿verdad? Por ejemplo, un momento difícil que llega y hay, no sé, en este caso, en este momento es difícil que haya mucho tráfico en la calle, pero porque estamos todos en las casas. Sí, bueno, aquí ya hay tráfico ya en Miami. Ya hay tráfico. Sí, bueno, las personas que tienen, ¿verdad? Que es mucho tráfico, entonces, y eso ya me va a empezar a generar, y ya me estoy empezando a calentar y me siento, entonces, antes de ese primer trabajo es, ok, puedo describir esa situación, qué es lo que está pasando en realidad. Y solo el hecho de, ¿verdad? Que hagan ese ejercicio de responder esa pregunta. Bueno, démosle vuelta si quieres, démosle vuelta al problema. Ajá. La gente que quiere salir, que ya no quiere estar más en casa porque está desesperada por la cuarentena y por el confinamiento. Hagamos, o con ese ejemplo también. Podría exacto, que ya no puedo más estar más confinado, necesito salir. Lo bueno es que ya ahora podemos salir por lo menos afuera, pero antes de eso, a la acera, ¿vale? Pero en ese caso, que están así confinados, ¿qué está pasando? Puedo describir la situación actual sin y asegurándome de estar diferenciando sobre lo que siento y sobre lo que realmente está pasando. Entonces, a medida que empezamos a describir, ok, lo que está pasando es que estoy aquí, no puedo salir, o sea, empezar como a describir no importa si es lo que sea, pero ese ejercicio ya nos empieza a ayudar a ubicarnos en el momento presente. Claro. Y una cosa que quiero resaltar, tal vez, como de nuevo, de mi ignorancia sobre el tema, es que yo no creo que sea necesario tenerlo perfecto. Importa hacerlo y practicarlo y vamos poco a poco. Exacto, como dijimos, no hay respuesta correcta o incorrecta, esto no es lineal, esto es sembrar la intención de empezar a hacer un cambio. Exacto. ¿Okay? Eso de verdad que así es. Entonces, esa primera pregunta, son esas dos, poder describir la situación actual. Y lo segundo sería, si ya hay ese nivel, ¿verdad? Poder pensar en qué es lo que quiero cambiar, ¿verdad? Okay. En lo que quiero cambiar de esa situación actual, ya después de que la he descrito, ¿verdad? Porque eso también es parte de. ¿Me explico? Sí. Es parte de. Entonces, a medida que vamos empezando con ese ejercicio, vamos a ir entrando en sintonía con nosotros. Perdón, para estar claros, entonces, describir la situación como está en este momento. En momentos de, tal vez de altibajos, ¿verdad? Sobre todo. O puede ser en cualquier momento. Me puedo levantar a la mañana, me siento en un sillón y empiezo a describir lo que está pasando en mi alrededor. Mejor aún. Sí, eso sería mejor aún, pero para no poner la tarea tan complicada, en el momento que quieran o cuando sea. Ajá, exacto. Ok, perfecto. Y luego, pensar que quisiera cambiar, dices, es la segunda parte, no entendí mucho. Pensar que quisiera cambiar de la situación. Sí, o sea, si es una situación que me está generando algún tipo de disconformidad o de malestar, empezar a cuestionarme, ¿qué quisiera cambiar de esta situación? Okay. ¿Qué es lo que siento de esta situación? Entonces, si ves, no estamos yéndonos como a la magnitud como de la persona todavía, porque eso requiere, estamos como empezando por poquitos. Buenísimo, ok. Y Henry, lo último también, ya para cerrar, es hacerles una recomendación de un libro, El poder de la hora, de Eckhart Tolle, que es, como creo que lo comentamos la vez pasada, un maestro espiritual y líder increíble. Yo me voy a basar muchísimo en técnicas de Eckhart, ¿verdad?
pero sí, pues también obviamente recomendarles el libro por si quieren profundizar Claro, más. por supuesto, es un librazo. Yo hace poco hice un videito pequeño hablando de ese tema, cuando empecé a sentir que mucha gente estaba nerviosa y estaba angustiada por la parte de la cuarentena, del confinamiento. Sí. Hice un videito pequeño nada más recomendando eso porque como te dije en algún momento, ese libro fue el que cuando lo estaba leyendo me di cuenta de que la voz en mi cabeza no era yo o no era nada más, sino que yo tenía, era más que eso. Pero hasta ahí me di cuenta. Antes, durante mucho tiempo, y me creo muy inteligente, no había identificado eso. Así que para mí es un librazo, sí, un Es librazo. un Voy a poner el librazo. enlace aquí abajo en la descripción del video para que la gente lo pueda comprar si lo gusta, Perfecto. porque es un librazo. ¿Sí? Entonces, bueno, en eso estamos, así quedamos. Y también, obviamente, si les gustó este programa, este video, ¿verdad? Que le den like al link de YouTube o que nos dejen un comentario como para tener ese feedback, ¿verdad? ¿Y cómo te Nosotros. contactan de nuevo? Recuérdanos cómo te contactamos. Yo soy en mi cr@gmail.com. Perfecto, perfecto. Y tienes una página nueva en Instagram, supe. Vi que Sí, en Instagram está sí, me fijé. Qué bueno, felicidades. Carrobles Vic. Ok, pero hay una de Yo Soy en Mí. Bueno, perdón, tenés razón, la de Yo Soy en mí. Es Esa nueva, está por eso. complicada. Sí, Ok. es nueva, pero todavía no tiene nada. Entonces, Bueno, hay que empezar a ponerle. ahí vamos, exacto. Correcto. Y el website todavía no está vigente. Todavía no está, exacto. Ahí, Ya póngale pronto. pilas a esa gente de los diseñadores. Sí, exacto. Ok, bueno, qué bien. Pero entonces, hoy hablamos de un tema muy interesante para mí. El caso es que yo creo que esa pausa por sí misma ayuda mucho. Aunque no hagamos nada productivo con ella, creo que para nosotros es una diferencia enorme esa pausa. Hay un ejemplo que alguien pone, no sé si te acuerdas, un ejemplo que alguien dice, este vaso lo llena hasta la mitad del agua, pero no está hablando del vaso medio lleno, medio vacío, sino que está diciendo, pónganlo así, todos. ¿Has visto ese ejemplo? Un profesor lo pone y dice, llenen el vaso a la mitad y pónganlo así. Y sigue hablando. Y con el tiempo va pasando, ese vaso empieza a pesar más y a pesar más y a pesar más. Y ya la gente empieza como a, ¿verdad?, quererlo bajar y todo. En, si uno no puede hacer esto, aunque sea un segundo, y volverlo a tomar, ese vaso va a ser infinitamente pesado. Con una pequeña pausa, ya uno retoma otra vez un montón de cosas. Para mí algo así es esa experiencia que yo tuve con esas pausas, porque cuando las hice la primera vez, dije yo, ay, hijo de la madre, me estaba perdiendo de algo bien interesante, porque estaba todo el tiempo dándole. Entonces creo que más que cualquier otra cosa, para los que nunca han hecho eso en su vida, el principal beneficio va a ser descubrir que se puede tomar un poquito de aire en la vida y se puede Así continuar, aunque no hagamos nada muy bueno en esa pausa, que no hagamos nada muy productivo, muy espectacular, aunque no veamos a Dios en ese segundo, pero seguramente va a ser una diferencia muy importante porque es una pausa que nos va a dar un descanso en el trajín de la vida que es invaluable. Y en esa pausa vas a estar presente Correcto. para lo que estás sintiendo. Así que muy bien. Ok. Bueno, por mi lado es todo. No sé si tienes algo más tú que compartir. Agradecerle a las personas que nos escuchan y bueno, hasta la próxima. Y muchas Excelente. gracias a vos como siempre. Igual, gracias por el tiempo, gracias por todo el esfuerzo. Solo un recordatorio rápido, ¿qué vamos a ver en el próximo tema? ¿Cuál es el siguiente tema? Vamos a ver igual la aceptación del momento presente, pero en la fase más de ir profundizando en quiénes somos. Ok, perfecto, excelente. Suena interesante. Bueno, entonces hasta entonces te deseo lo mejor y gracias por el tiempo. Gracias, Henry. Igual vos. Gracias. Bye. Chao.